terminan los recursos para cumplir su palabra. Dios es bueno. Por favor, hermanos, sean tan amables y ocupen sus lugares. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Y les quiero pedir en esta mañana que sean tan amables de abrir sus Biblias allá en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Quisiera dar seguimiento a la enseñanza que bien tocamos la semana pasada. Y quisiera brevemente recapitular lo dicho y así avanzar un poco la enseñanza tan importante, tan preciosa como lo es la obra o el ministro y su obra, la obra del ministro. Y la semana pasada dedicaba esta enseñanza a los ministros, al hermano Rivas en particular, y de hecho hoy quiere decir que deseo retomar el hilo de esa misma enseñanza y por supuesto al compartirla habla cierto del ministro y de su obra, pero como veremos también habla a cada uno de nosotros y la responsabilidad que esta escritura pone sobre de nuestras vidas, primeramente del que habla o en el que habla y después a todos vosotros por igual. La semana pasada leíamos algunas de las responsabilidades, si bien queremos decir, o algunos de los deberes, de las cargas que son puestas sobre el ministro o el trabajo principal o uno de los trabajos principales, si es que no el principal dentro de lo que es el ministerio. ¿Para qué están los ministros? Nos podemos preguntar, ¿y cuál es la función más específica de un ministro dentro de la iglesia? Bueno, nos dimos de cuenta que lo importante, aunque no lo dice aquí explícitamente, pero tácitamente y bien afirmado, Pablo enseña que el orar y el orar por la hermandad es una responsabilidad prima dentro del ministerio o en la vida del ministro. Todo aquel que desea evangelizar a una persona inclusive debe de tener, hermanos, en su corazón bien metido que la oración es indispensable, porque por medio de ella recibimos la instrucción de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios adecuado, porque palabra por pura palabra, palabrerío, consejería, no puede lograr hacer el cambio hasta lo íntimo del corazón de las personas. Solamente la palabra y la palabra que viene de Dios logra hacer ese cambio. Uno le puede decir a una persona 1000 veces: no tomes, no fumes, no hagas esto, no hagas aquello, y bien se lo puede repetir muchas veces y la persona igual puede pensar entenderlo y saber qué es lo bueno y con todo ignorar aquel consejo tan bueno como lo es. Pero cuando bien viene alguno con la unción, cuando hablamos de la unción hablamos en que el Espíritu es el que habla, bien le puede decir a esa persona: deja el cigarro, y hoy lo dejas el cigarro, y aquella persona es impactada por aquella palabra que le habilita a dejar aquel vicio, que le habilita a dejar una condición de vida, algún hábito destructivo, y esto se logra por el poder de la palabra que es nutrida a través de un ministro, a través de uno que comparte la escritura. Pero esto, reitero, no se va a lograr si no es por medio de la oración. La oración es indispensable. Por eso el apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, como leíamos en Colosenses 1 y 3, la oración es indispensable. Y igual la oración, la enseñanza, la predicación es indispensable, porque una vez que les decimos qué es lo que no deben de hacer o cómo es que deben de abandonar tal y cual costumbre, hábito o vicio, tenemos ahora pues que enseñar, y por la escritura por supuesto, qué es lo que sí debemos hacer para la gloria del Señor. Una cosa es dejar un hábito, pero si aquel hábito que se deja no se reemplaza por algún otro, el trabajo pues no es completo. Nuestra obra es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y las dos cosas son absolutamente difíciles, porque nosotros sabemos que no hay que hacer lo malo, o la mayoría sabe que no hay que hacer lo malo, pero dejarlo no todos podemos. Y sabemos cómo hacer el bien, pero, o mejor dicho, sabemos que tenemos que hacer el bien, pero cómo hacer el bien no es fácil. Podemos decir: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero metérselo al corazón al grado de llevarlo a cabo, esa es otra cosa. Entonces la palabra del Señor nos quiere dar crecimiento,
nos quiere dar sabiduría. Y esto, hermanos, es el encargo de Dios al ministro: enseña, predica, redarguye, instruye, capacita, como bien le dijo Pablo a Timoteo, exhorta a tiempo, afuera de tiempo, y bueno, por supuesto, siendo ejemplo de lo que uno predica. Oiga, eso está tremendísimo. Eso, hermanos, es lo más difícil. La responsabilidad, por lo tanto, hermanos, es tremenda, y pocos son los que, aún portando placa de ministro, podemos decir que somos ejemplo de lo que bien decimos y hablamos. Sin embargo, el esfuerzo, no obstante, tenemos que hacerlo, y como dijo el apóstol Pablo, no que yo lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago: esto mismo que les enseño, esto mismo que les digo, yo lo creo y me extiendo por alcanzarlo, para lograrlo yo también, a manera de lograr o de asir o de tomar aquello por lo cual yo mismo he sido tomado. Entonces, esto fue lo que hablamos entre el resumen del por qué predica un ministro, del por qué predica un ministro de la Escritura y de la Palabra. Bueno, claramente nos enseña en 1 Corintios 14 y 3, escuche, que el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Sin estas tres cosas, hermano, para edificar, para exhortar y para consolar, un creyente no puede seguir adelante dejando todos los hábitos del mundo y teniendo o tener y aguardar una esperanza que no se ve, que no se siente aquí en el paladar, que no la podemos tocar, sino que solamente la podemos, bien dice la Escritura, esperar y guardar con esperanza de un porvenir. Y por la fe. No es fácil dejar todo lo que dejar todo lo que en un momento dado nos trae placer, nos trae gusto, por algo que podríamos recibir. Y digo podríamos porque bien muchos dudan que Dios cumple su palabra y que nos va a dar las promesas que en ella se encuentran. Entonces el trabajo del ministro es edificarles en su fe, hacerles crecer en su fe, exhortarles a que sigan adelante y consolarles. Dios nos ayuda. Hoy quisiera, hermanos, avanzar estos puntos en particular y ver al ministro y su obra, y a todos los que somos oyentes de los mismos ministros, como creyentes que somos, la posición que cada uno ocupa dentro del Evangelio. Y para ello, ahí mismo en Colosenses capítulo 1, en el versículo número 21, vamos a leer algunos versículos. ¿Estamos ahí, hermanos? Oiga, los felicito, hermanos, de veras, estar aquí en la casa del Señor, listos para abrir la Escritura y recibir la enseñanza. Qué precioso, qué precioso. Colosenses 1:21. Amén. Vea cómo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea el Señor. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, habla mucho, cantidad, diría yo, sobre el trabajo del ministro, y no solamente sobre el trabajo del ministro, sino sobre el proceso de crecimiento que aquellos que escuchan al ministro sufren igual. Y quiero desglosar verso a verso los pocos versos que hemos leído. Leímos del 21 al 29, y quisiera, hermanos, que nos regresáramos al versículo número 21. Vamos a desglosarlo así despacito, hermanos, para saborearlo. Usted sabe, hay comidas que uno se puede comer rapidito, ¿verdad?
y así deben de comerse. La comida yonque, la comida barata que va en el carro, no puede usted saborearla igual, ¿verdad? Usted va con un volante, con una mano en el volante, con la otra mano lista para dar los cambios y la hamburguesa ahí en los últimos 2 dedos del cambio y ahí va usted batallando. Pues hay veces que esa comida, hermanos, o llevar el burro por acá, pues no es recomendable, pero francamente hay veces que parquearse o estacionarse bajo una sombrita para comerse el burro, comerse el taco, hacer algo rápido y la cosa es que caiga algo para seguir. Está bueno, pero no es una comida que bien se puede disfrutar, ¿verdad? Hay comidas que hay que disfrutar, hay que usar todos los cubiertos con todos los adornos que esto conviene. Mire, hay que usar el tenedor, hay que usar el cuchillo, hay que usar de hecho servilletas apropiadas. Bueno, todo está en su lugar, usted ya se imaginará. Entonces, este es uno de esos versículos bíblicos en donde más que otros a veces se pide que nos desaceleremos y que digiramos o que hagamos sufrir de hecho el paladar con lo que aquí se nos está entregando. Primeramente el apóstol Pablo dice en el versículo número 21, y a vosotros también, léalo conmigo, dice, y a vosotros también. ¿En qué los está incluyendo? Bueno, cuando nosotros leemos con más calma también todo lo demás, nos damos de cuenta que está hablando y haciendo una inclusión a el pueblo que está oyéndolo, en este particular verso a los colosenses, de Cristo. Cristo quien fue el primero en sufrir la muerte, Cristo por medio del cual todas las cosas fueron hechas, en quien tenemos, como él mismo lo dijo, redención, perdón de pecados por su sangre, en quien tenemos la gracia, en quien tenemos todas las cosas por medio del cual subsisten. Todo está en Cristo. De hecho, es a los mismos colosenses a los que les enseña que en Cristo Jesús estamos completitos. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Cristo es el fundamento. Este es uno de esos mensajes o esta es una de esas enseñanzas que solamente la puede disfrutar del lleno aquel que en realidad ha creído que solamente en el Señor Jesucristo se encuentra el cimiento verdadero de vida. En esta mañana nuestro hermano Rivas nos leía uno de mis versos favoritos de las Escrituras en Mateo, cuando el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, igual a nosotros debemos de tomar las palabras de Cristo, que es Cristo mismo, Él es el verbo de vida, Él es el Señor, y fundar nuestra vida precisamente sobre de Él. Entonces, Cristo es el todo, en Él estamos completos, no nos hace falta nada. Si tenemos a Cristo, tenemos toda la plenitud de la deidad porque en Él habita. No son dos, no son tres, Jesús es Dios, uno es el Señor y su nombre revelado, Jesús, porque Él salvará a su pueblo, según Mateo 1:21, es la revelación de ese nombre precioso. Entonces, en Él estamos completos, y si no me la cree, allá usted. La Biblia dice aquí en Colosenses 3:7, en el cual vosotros también anduviste en otro... ¿Dónde ando? Gloria al Señor. Ya me emocioné. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Entonces, Cristo es el fundamento. Ahora, qué precioso es que la palabra de Dios nos incluya en Cristo Jesús, o nos dé lugar en Cristo Jesús. Por esto Pablo ahora se enfoca a los creyentes y les dice, a vosotros también. Una de las cosas preciosas del Evangelio, hermanos, es que el Evangelio une a los que no tienen razón o causa otra para mantenerse unidos. El Evangelio es el adhesivo que Dios utiliza para unir a su pueblo. Este es el redil del Señor, aquel que escucha su palabra. Dice la Biblia, el que oye mi palabra me conoce y me sigue igual. ¿Cuántos aquí conocen al Señor? Oh, hermanos, yo los agarré en curva. A ver, ¿cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Imagínense usted que saliera hace no mucho tiempo, no sé si todavía salga, una vez miré a un tal Don Númbar o señor Númbar, y él decía que yo te doy el camino de la vida, yo te doy la salud. Era uno de esos agoreros baratos y decía yo te encamino y yo te doy por aquí. Y
Obviamente que un creyente que conoce al Señor oye esas palabras tan torpes y lejos de seguirle, porque sabe que no tiene ninguna palabra, no tiene ningún cimiento a ese hombre o ningún fundamento para ofrecer palabras de vida, por donde imposible. Entonces no lo escuchamos. Ahora, el Señor y su palabra, esta sí la oímos, porque mi palabra que os he hablado es vida, es espíritu, es vida, nos habla y realmente nos capacita, nos da un poder especial. Entonces, a vosotros también oímos la palabra y nos une al Señor Jesús. Otra vez, el Evangelio y su palabra nos da causas que de otra manera no tuviéramos para unirnos. Y el ejemplo es lo que estamos viviendo aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos conocido los unos a los otros? ¿Y por qué nos sentamos aquí, hermanos, semana tras semana, como se hace en muchos otros lugares, para escuchar algo? Bueno, es el Señor. Este edificio fue conformado precisamente, adaptado exclusivamente a este propósito. Todos aquí trabajamos, los que para la causa de la iglesia local trabajamos por el Señor Jesucristo. Él es la causa que nos une. Él es el propósito. No es ninguna otra la causa. Yo no pienso, hermanos, postularme a presidente muy pronto para decirles, voy a hacer una campaña especial y voy a juntar gente para que voten a todo esto. ¿Cuántos votarían por mí, hermanos? Uno. Te voy a ser vicepresidente, gloria al Señor. Sí. Pero no es la causa. Aquí no están porque, bueno, este sí nos va a apoyar y este sí nos va a dar licencia y nos va a quitar todo y nos va a dar una casa a todos y gloria. No. Nada de eso, hermano, lejos. Al contrario, nuestra ciudad está en el cielo hasta que se muera, gloria al Señor. Entonces, no hay ningún beneficio exclusivo que por ningún pastor pueda ofrecer, lejos de ello. La causa que nos une es el haber creído en el Señor Jesucristo. El Señor, a vosotros también. El evangelio, por definición propia, es por excelencia un evangelio que une a gentes, que nos trae bajo de un nombre, que nos da un vocabulario nuevo, que nos da un carácter peculiar, característico de aquellos que aceptan lo que pasó en Gólgota. El evangelio nos ha unido. Si no fuera por causa del evangelio, causa de Cristo, muchos de vosotros jamás nos hayamos cruzado, ni mucho menos mantenido aquí como algunos que ya tienen 18 años juntos, 16 años, 15 años. ¡Qué barbaridad! Lejos de ello. Y hay veces, hermano, y si se acepta el evangelio como Cristo lo ofrece, que la unión que la palabra del Señor da y la hermandad y la solidaridad que la iglesia del Señor ofrece, en muchas ocasiones es mayor que ni aquella consanguínea, aquella que celebramos o mantenemos o tenemos con nuestros propios familiares carnales. La familia de la fe, siendo adoptada en el Espíritu, viene a ser a su momento dado mayor y tiene mayores lazos de unión que ni con nuestra propia familia carnal. Esa es una realidad. Entonces, a vosotros también hay una inclusión. Ahora, vea lo que dice la segunda parte del versículo 21. Dice, a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Aquí se dice mucho de vosotros y del trabajo del ministro. Escuche. La lucha más grande de un ministro no es predicar, ni es tampoco enseñar la palabra a la hermandad, a la iglesia. Lo que estoy haciendo yo ahorita, esto, hermanos, no cuesta, esto está fácil. Y hay muchos que quieren hacerlo. Muchos quisieran que todos le pusieran atención a uno y que lo oyeran, porque no ha entendido lo que representa el enseñar la palabra de Dios. Muchos se equivocan y hay veces algunos que quieren ser pastor prematuramente porque se oye interesante esto, qué bien. Chego hace un tiempo me decía que quería ser pastor y un día le digo, bueno, ¿y por qué quieres ser pastor? Yo, bueno, porque yo quiero mandar a todos. Gloria al Señor. Quiere controlar, quiere mandar a todos. Ay, Señor, lejos de ello. Lejos de ello. Se lleva un chasco tremendísimo quien
tal concepto tiene del evangelio y del ministro. Dice el Señor aquí en su palabra y nos enseña, y pongamos atención. El apóstol Pablo dice: a vosotros también, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su carne por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. La lucha del ministro, hermanos, no es predicar ni enseñar. La lucha del ministro, hermanos, es esperar que germine en los que haya de germinar aquella palabra, porque no en todos germina. Lo fácil es predicar y enseñar. Lo duro es que dejen de ser extraños a la palabra de verdad muchos, porque alguien les tiene que enseñar, y por eso el apóstol Pablo, como veremos, rubrica del cual yo fui hecho ministro. El ministro tiene que esperar que alguien ya no sea un extraño a la palabra del Señor, y más a ello, que ya no sea enemigo de vuestra mente. O sea que lo que tiene que cambiar, lo que tiene que esperar el ministro es que la palabra llegue aquí al corazón y que cambie la mente, porque la gente llega loca. Oiga, gloria al Señor. Llega, hermanos, con conceptos erróneos. Llega pensando nada más en sí misma. Llega solamente pensando en sus propósitos, en sus bienes. Llega pensando en lujuria. Llega pensando en, oiga, hermano, cuánta cosa. Hay hombres que cuando vienen a la iglesia ve a nuestras damas y a nuestras jóvenes preciosas, porque son preciosas, ¿verdad que sí? Sí. Amén, hermanos. Hermanos, las hermanas son preciosas, ¿verdad que sí? Ayúdenme, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Las hermanas, las jóvenes aquí, toda la iglesia son hermosas. Seguro que sí. Y entra por ahí alguno que no tiene al Señor en su mente. Si los que tenemos al Señor, Dios nos ayude, es otro tema. Pero vienen los que no tienen al Señor y rápido, hermanos, miran y ay, se les van los ojos por todas partes. Tienen una mente, hermanos, que funciona no igual a la nuestra y a la mayoría de nosotros. El ministro tiene que estar enseñando y cultivando la palabra y entregándola, para que alguno en algún momento dado llegue a entender la palabra, empiece a germinar y empiece a producir, y a su momento dado la mente que en un momento dado fue enemiga empiece a reconciliarse con Dios. Porque sí es cierto que en un momento uno se puede entregar al Señor y decir amén. El proceso de crecimiento, hermanos, es otro. Una cosa es sembrar una semilla y que aquella semilla germine, que haya un momento fecundo en el cual se diga pegó. Pero no porque pegó quiere decir que mañana como de sus frutos. Tengo que esperar. Y lo duro para un ministro es esperar. Lo duro para un ministro es esperar. Está bien, ya se bautizó la persona, está bien, ya no es extraña, no del todo, está bien, ya no tiene la misma mente para hacer obras malas, sino que por medio de Cristo y de su cuerpo de muerte ha hecho morir también lo terrenal. Pero si bien es cierto, no muere del todo. Algunos entran en un estado acomatado todavía, hermano, así están como que me muero, no me muero, me voy o no me voy. El mundo, la iglesia, no llegan a vivir de pleno para el Señor en su cuerpo de muerte, y todavía están gozando un poco de la vida antigua y carnal. No hacen morir del todo lo terrenal, y el ministro lo sabe. El ministro no puede, de hecho, esperar más de lo que realmente, más de la capacidad de la persona, porque tiene una mente enemiga. Hay gentes que sencillamente no entienden, no logran asimilar que hay que buscar del Señor con todo el corazón, con todo el amor, que hay que poner a la hermandad primero, que hay que creerle a Dios, que hay que desafiarse a uno mismo y lanzarse en la fe espiritual. No lo entienden. Y hay veces que se pelean hasta con uno porque creen entenderlo todo, de manera que el ministro pues no se puede agarrar vituperando lo que él mismo está buscando fomentar. Hay ocasiones que un ministro predica y enseña algo y alguien dice, no, vienen porque vienen hombres carnales que se creen con un gran colmillo de mundo y dicen, no, yo me lo puedo, sé lo que se trata y sé lo que está diciendo. Yo por acá y por allá, y lo observan a uno, lo oyen a uno y creen, porque traen la mente, hermanos, muy alejada de Dios. Y el ministro se tiene que callar, esperar, tener paciencia. El hermano ministro predica un mensaje, una enseñanza, y
El hermano Rivas va a un hogar, predica, enseñanza, un mensaje, les motiva, los ayuda. El hermano Jesús, el hermano Velázquez, y vamos entendiendo que no es a nuestra velocidad que la gente cambia, sino que es obra de Dios, y a medida que aquella persona vaya entendiendo, que vaya creciendo en conocimiento de Dios. No, me peleé con mi esposa y no quise ir a la iglesia ya. ¿Qué crecimiento hay ahí? Ahora, no es hasta que se pelea uno con la esposa y que no quiere venir a la iglesia, porque a veces hay hermanos que vienen a la iglesia enojados en el carro. ¿Verdad que sí, hermanos? No, ¿verdad? Hoy no, por cierto, porque en el mes de abril y mayo no hay nada de eso. Pero hay otros meses que de repente uno viene viendo por acá y el otro viene viendo para allá. Y, ay, hermano, no olvides, y viene a la iglesia. Y una vez me dijo un hermano, y le dije, oye, hermano, ¿no vino? Dice, sí, yo lo miré en el parque, sí, aquí estaba. Dice, no, me fui, dice, porque venía enojado con mi esposa y mejor arranqué el carro de rebelde. ¿Para qué estamos aquí si mira cómo venimos? Vámonos. Y dice, me regresé. Entonces, yo le haya querido decir, mira, hermano, pero ¿cómo se...? Pero digo, pues sí, hermano, pues qué bien. Ya después me reí con él, pues está tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero uno tiene que esperar a que, si esas cosas lo hacen a uno descomponerse en la fe y prácticamente negar el servicio, ya estando aquí, Señor Jesús, ¿cómo le voy a pedir que entregue su vida para que siga predicando el evangelio? Algo que yo he entendido y que lo tengo tan estimado. Entonces la lucha del ministro es dura, porque tiene que esperar que la mente enemiga sea conformada a la mente de Cristo. Y este no es un proceso de 5 meses. No es un proceso de 1 año. Es un proceso arduo y consciente y laborado constante. El apóstol Pablo dijo, tengo dolores de parto. O sea que hay gente que no alcanza a nacer después de 5 años. ¿Cuántas hermanas aquí, y yo nomás por analogía, nunca sé y nunca voy a saber, gloria al Señor, cuál es un dolor de parto, ¿verdad? Pero todas ustedes, hermanas, que han tenido sus hijos, imagínense el momento más doloroso del parto. Imagínense durar en ese dolor 1 año. ¿Cuándo? Qué bárbaro, hermano. No hubiera hijos aquí. Después del primero, si alcanzan a nacer, ya no hay más. Pero sí, es cierto, hay un dolor y extremado, pero usted sabe, eso es un lapso de tiempo relativamente breve. Digo yo, que no lo he sentido, ¿verdad? Relativamente breve. Pero si alguien tuviera que padecer ese dolor, 1 año, 2 años, 3 años, hermanos, ¿cuándo? El ministro, pues, tiene que sufrir los dolores de parto en el sentido que tiene que esperar que salga aquella persona del mundo plenamente y se entregue al Señor Jesucristo. Y hay veces que ya nació, y luego se regresa otra vez como Nicodemo al vientre. No quiere salir del mundo y no quiere nacer a una nueva luz. Y es una lucha. Y le tiene que estar enseñando, mira, hermano, siga adelante. Busque del Señor, no le crea a lo que diga aquello, no le haga caso a lo que digan peperenganos por allá. Busque al Señor, usted sea firme, usted busque, no, sí, amén, gloria. Y ya después, no, los hermanos aquí, hermano, es una lucha. Es una lucha que exprime a muchos ministros. Y ministros que no han llegado tampoco a la madurez plena, a veces hasta quisieran agarrar a golpes a algunos hermanos. Se corren mutuamente, se agarran a balazos. Oiga, es una lucha. De manera que en otro tiempo eras extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos e irreprensibles delante de Él. Esperar que otros lleguen a ser irreprensibles es el calvario del pastor. Punto, hermanos. Esto es una verdad. Y del ministro igual. Del ministro igual. Ahora, todo esto habiéndolo dicho, vea lo que consigue el verso 20, lo que sigue diciendo el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, porque uno sufre y lucha y batalla para enseñar, para que alguien siga adelante, sea irreprensible delante del Señor, y con todo, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual
yo Pablo, de la cual yo Pablo fui hecho ministro. O sea, esta es mi responsabilidad. Yo predico esto, dice el ministro. Yo lo enseño a quienes no tienen toda la capacidad mental para ser completos amigos, están en un proceso de reconciliación, están en un proceso de crecimiento, y de todos estos muchos no permanecen fundados y firmes. Diga, fundados y firmes. Muchos están fundidos, no fundados. Se funden como que quieren y no, mejor avientan la toalla. Y muchos crecen antes de tiempo. Si no hay un orden en el Señor, crecen antes de tiempo y después mueren al poco tiempo. Mueren después de 3 años, 4 años, 5 años, porque piensan que han disfrutado de todo el evangelio, pero en realidad vivieron un evangelio a sus propios méritos y esfuerzos, pero nunca fue algo realmente que fecundó en la vida, porque llegan a ser creyentes movedizos. Y dice la escritura aquí: y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y una de las cosas que el evangelio nos comunica es una esperanza en muchos sentidos, una de las cuales es, hermanos, muy importante. Una de las esperanzas firmes es ser firmes en Dios, fundados en Dios. Y mucho creyente aquí es donde, hermanos, no tiene firmeza. Son movidos de la esperanza del evangelio, porque la verdad es que hay tantas iglesias y hay tantas amenidades que todos los pastores en todo lugar y todos los ministros que predican la escritura, y mayormente aquellos que no han sufrido en realidad o que no sufren en realidad, como el apóstol Pablo aquí explica de los versos consiguientes en adelante, en realidad creen que se trata de juntar gente nada más. Si supiéramos en realidad que no se trata de juntar gente nada más, se trata realmente de fundar firmes en la fe, gente que no sea movediza, gente que no ande cavilando, porque el problema no es casarse, el problema es permanecer casado. Le dijo un hermano al hermano Próspero, le preguntó en una ocasión que cómo le hacía, hombre, cómo le había hecho para permanecer 50 años. Él duró 60 años. Le dijo una cosa: ¿cómo 50 años cuando lo casé de sus 50 años? No, pues nomás póngase el cabestro, mi hijo, le dijo, y siga adelante. Y bueno, está bien. ¿Para qué complicar el asunto? Hay que seguir adelante. Que me aventó el sartén, está bueno, vamos a seguir adelante. Que me dio con el comal, hay que seguir adelante. Que traigo el rodillo pintado de las tortillas, que vamos a seguir adelante. Vamos a echarle para adelante. Que traigo un tenedorazo acá que me persiguió, vamos a seguir adelante. Vamos a echarle para adelante con la ayuda de Dios. Y permanece. Seguir adelante con paciencia. Y cuando llegamos al evangelio del Señor es igual, hermanos. Y en la iglesia peculiar donde está, llegar a sentarse para que pueda dar fruto después y crecer. Pero hay quien llegan a la iglesia y dicen: no, esto se hace aquí, no, hombre, esto yo lo puedo hacer en cualquier otro. Y son movedizos y crecen como árboles macos, árboles desarraigados. Y el árbol desarraigado de una tierra a otra tierra jamás va a profundizarse de tal manera que pueda ser utilizado a largo plazo. A largo plazo no, ni para sombra. Y entender eso, porque cuando un pastor o un ministro enseña esto, no, lo que quiere es esclavizarnos ahí en su iglesia, porque así es la gente de mente, hermanos. Así es. No, lo que él quiere es que, y luego que le estemos dando el diezmo. Sí, ya me lo puedo. Padre Cristo, hermanos. No crea que no pienso yo como mucho. Yo sé las movidas, sé las pláticas que tienen, sé cómo se... Pero esa es la cruz de uno. Tiene que tolerar y esperar eso. Que el Señor sea el que germine ahí. ¿Para qué vas a esa iglesia? Le dicen los mundanos a al que no está muy firme. Y lo pueden convencer. O a veces creyentes que no están del todo firmes, se les meten ideas a la cabeza y empiezan a fluctuar cada momento. Y el ministro y los ministros tienen como obligación ayudar a la hermandad a permanecer fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Y entre toda la esperanza del evangelio que se oye es: vamos, hermanos, a seguir adelante
y a estar plantados donde Dios nos puso y a ser árboles como cedros del Líbano que vamos a crecer y dar fruto a su tiempo. Pero muchos no entienden eso. Y cuanto más busquemos hacerlos entender, a veces más enemigos se tornan de uno. Muchos no permanecen en el Señor. Vea conmigo entonces lo que dice, hermanos, la última porción del verso 24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Miren lo que el ministro tiene que hacer. Con todo lo que he dicho, con que se le critique, con que se le hable, con que se le diga, con que no se le acepte la palabra, con que se le ultrajen las mismas palabras que dice, con que se le aplique en otro sentido a lo que trata de decir y enseñar, y impotente como lo está para corregir en ocasiones, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ay, sí, el hermano Rivas nomás se sentó arriba y ya dejó de saludarnos igual. No más, te fijaste ya después, ni la hermana Blanca nos saluda. Porque la gente que tiene mente débil, hermanos, se fijan en estas cosas que no son ciertas, pero como trae la mente así debilichucha, ¿qué dije? Debilucha, hermano, sí, quise hablar en Salvador y se me trabó. Lo que pasa es que busca excusas y causas para, de hecho, no aceptarlo a uno y la autoridad que uno representa. Y el hermano Rivas y su esposa se tienen que gozar y padecer eso, saber que está bien. Siempre se le tiran más piedras al que está más visible y al frente, y pues hay que recibirlas. Y aunque venga por aquí con un chichón por acá, un chipotón por acá, otro, está bien, vamos a seguir adelante. Hasta Anita, mira, es hija de ministro y mírala. ¿Dónde está la mano Anita? No, está bien que no oiga. Pero fíjate nomás, hasta Derek, hermano, cuídese, porque hasta de Derek le van a decir al rato quién sabe qué cosa, y es hijo de ministro. O no le han dicho algo de Iván Osterman. Yo creo que sí ha escuchado algo de ¿verdad? Seguro, y ay, a lo mejor la hermana Elisa dice, mejor mira, para que no nos digan nada, hombre, mejor entrégale la placa, nos sentamos acá y que no se metan con mis hijos porque van a conocer Sinaloa y su... No olvides, hermano, cuidado. Entonces, uno tiene que gozarse en lo que padece. Ahora, el ministro tiene que presentar buen talante. A veces que nos dicen cosas, no por eso, hermano, que sé que alguien ha dicho contra mí, me voy a parar aquí para tirar pedradas. No, y todavía lo interpretan así. Uno se para a exhortar, a consolar, a edificar, pero ya el que tiene algo contra uno, hermanos, inmediatamente no escucha las buenas y positivas intenciones espirituales y de la palabra que uno está voceando y predicando, sino que ahora es, usted sabe, escuchar con el fin de criticar también lo que uno está predicando y enseñando, para no aceptarlo. Y el ministro con todo se debe de gozar. Es una decisión, yo me voy a gozar igual. Hermano, están diciendo que usted esto y que usted el otro. Gloria al Señor. El ministro se debe de gozar igual. Entonces, hermanos, consideren que la vida del ministro es una vida de sacrificio y de calvario, y más todavía cuando no del todo ha asimilado plenamente. Y aunque asimile a cierto nivel, hay momentos dados, hermanos, en que pues a uno le falta, de hecho, Espíritu Santo. Y dura cosa le es aceptar el ser criticado, el padecer, y con todo quedarse callado para no echar a perder la mansedumbre que uno tanto vocifera y que tanto enseña. No es fácil. Dice en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo creo que se pudiera reescribir el verso, así está muy bien, pero bien podría decir, ahora me gozo en lo que me hacen padecer, ¿verdad? Pero bien, aquí dicen lo que padezco por vosotros, porque sí, Pablo padecía por haberles anunciado, pero ahora en día no somos perseguidos por aquellos a quienes no les gusta nuestro anuncio, sino ahora somos perseguidos y golpeados por aquellos mismos a los que les enseñamos. Eso está más duro. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Si cada golpe que sufrió el Señor, porque decimos que por sus llagas fuimos sanados, ¿verdad que sí?
La Biblia nos enseña que por los vituperios de Cristo nosotros hemos alcanzado salud. Pues ahora el ministro se tiene que poner como la continuación del vituperio para que sigámoslo apedreándolo, sigámosle pegando, sigámosle diciendo, y él con todo como cordero manso ofrecernos la palabra del Señor sin reproche y de buena voluntad. Eso no es fácil. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho, ¿qué cosa? Ministro, según la administración de Dios que me fue dada, ¿para con quiénes? Vosotros, para que anuncie, ¿qué cosa o cómo? Cumplidamente la palabra de Dios. Qué responsabilidad tan grande. No es a lo que yo he aprendido y lo que considero yo bonito y lo que considero. No, anunciar y cumplidamente. Una administración que solamente Dios la da. Como dije yo respecto a nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Rivas y todos los ministros, no es por la administración o por la decisión propia que uno llegue a tomar y decir, este va a ser ministro. Porque hasta con eso, no, el hermano hace ministros a los que le hacen la barba, ¿verdad? Yo no tengo barba, no me sale, hermano, acá arriba, me sale nomás aquí, pero pero la gente rápido, no, es todo seguro, son los que le pasan ahí bajo el púlpito al pastor. Ay, ¿tú crees que? Porque la gente así es. Y yo sé que eso dicen, y yo sé que no es cierto, y los demás saben que no es cierto, pero pues está bien, muchos no están iluminados, entonces hay que esperar, hay que tener confianza en Dios, sabiendo que según la administración que nos fue dada en Dios, para con vosotros es que hemos recibido el llamado que tenemos, y lo va a cumplir el Señor en nosotros a medida que desarrollemos nuestro ministerio. El ministerio que había estado oculto, o sea, el ministerio que no era para un cuerpo de gentes tan extraños y tan enemigos de Dios, ahora está rogando a través nuestra el Espíritu como embajadores para conformarnos a la imagen irreprensible, sin mancha, santa, perfecta del Señor Jesucristo. Esa es una lucha. ¿Cuántos años, con esto termino, hermanos, porque el tiempo se nos ha llegado, cuántos años se tarda un padre, una madre, para educar a sus hijos? La vida entera. Fíjese usted nomás. El hijo está yendo a la escuela 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, llega a los 18 años y todavía dice el padre, ay, cuánto le falta, y ya salió de la escuela. Y va al colegio y todavía lo ve verde, ay, Señor Jesús. Todavía. Entonces, el padre que es competente, porque yo he dicho en muchas ocasiones y ahora más que ningún otro tiempo lo confirmo un poco más, crear a niños o dar crecimiento o ser padre de niños es fácil. Siéntate aquí y se sienta, cómete esto y se lo come. Pero ser padres de jovencitos y ser padres de muchachas más grandes está peor. Ahora, el hermano Rivas es padre de una mujer casada con hijos y esposo y toda la cosa. El esposo no sé si es rebelde o no, pero tiene que usted lidiar. Ahora tiene que tener un carácter, hermano, que sepa dar también crecimiento a esa área de su hija. Y eso cuesta más. Y no muchos padres pueden ser padres de padres. ¿Se fija, hermano? Muchos pueden ser padres de niños, pero padres de padres, hermano, no muchos. Y el ministro tiene que ser una imagen de padre de padres. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a dejarlo aquí porque los veo, hermanos, con ganas de irse.